Vamos a aprender a jugar a Regicide. En este juego de Paul Abrams, Luke Badger y Andy Richter deberemos vencer a 12 temibles, no lo sé, enemigos, ¿vale? Lo haremos con nuestra mano de cartas y de esta forma tendremos que cargarnos hasta el último rey, porque sí, el juego va de derrocar a la monarquía. Tendremos que ser de 1 a 4 jugadores, sí, tiene un modo solitario, mayores de 10 años y dedicarle unos 20-30 minutitos. Tendréis el valor de enfrentaros. Yo por mi parte ya llevo los cuchillos para pelear. Como veis, los componentes son cartas. Ya está, sencillito, pero hay cartas diferentes con funciones distintas. De hecho, tendremos dos mazos de cartas. Uno de los mazos será el mazo de castillo, que de ahí es donde saldrán nuestros enemigos. Aquí tenemos a esta monarquía corrupta, ¿no? Tenemos los reyes. De reyes, reinas y jotas tenemos de cada uno 4 cartas con palos diferentes. Entonces tenemos los reyes en la parte inferior del mazo, porque estos son los más difíciles, entonces nos llegan al final. Solo tendremos las reinas y al inicio del todo las jotas. Entonces colocaremos el mazo de esta manera y así iremos desvelando a nuestros enemigos. Después tenemos cartas con las que jugaremos, básicamente. Tenemos estas cartas del comodín que depende del número de jugadores irán en la baraja incluidos o no. Luego entraremos mejor en profundidad a darle las cartas, pero esto es para que lo entendáis. Yo he montado una partida a 2 jugadores. A 2 jugadores se reparten 7 cartas a cada jugador y se quedan fuera los comodines, por ejemplo. Pero si fuésemos 3 jugadores se incluiría un comodín en la baraja y si fuéramos 4 jugadores se incluirían los 2. Luego tenemos las cartas... paso aquí. Tenemos las cartas de los guerreros normales, ¿vale? Que son con los que iremos formando nuestra mano, que cada uno pues tiene su palo y su fuerza, el poder de golpe que tiene. Y después tenemos los compañeros animales, que también formarán parte de nuestra mano normal, como cualquier otra carta. La diferencia es que son las únicas cartas que pueden acompañar a otras cartas. Es decir, ahora entenderemos el turno, pero cuando jugamos un turno solo podremos jugar una carta por turno, a menos que hay alguna cosa que nos indique lo contrario. Aquí tendríamos el mazo de la posada, que es de donde he sacado estas cartas. Bueno, todo esto iría mezclado. Me voy a quedar el patito para hacer ejemplos y cosas. Y ya está. Y después tenemos las últimas cartas. Yo aquí trabajando, haciendo cosas random mientras os explico. Luego tenemos las últimas cartas, que son estas de aquí, que nos explicarían pues cada uno de los enemigos cuánta fuerza tiene, es decir, ataque 10, nos meten 10 de ataque, que no está mal. ¿Y cuánta vida tienen? Pues en el caso de las jotas, 20, y como veis se va complicando la cosa, porque aquí el rey pues te mete un ataque de 20 que te deja torcida y tiene de vida 40. Y ya está, con esto podemos comenzar a jugar. Para comenzar el turno primero necesitamos un enemigo al que enfrentarnos, así que vamos a sacar a nuestro enemigo en liza, que será, en este caso, la Jota. Bien, ¿cómo será el turno? El turno será jugar o descartar cartas, ¿vale? Primera parte del turno, jugar o descartar cartas. Luego, resolver el poder del palo. Cada uno de nuestros palos tendrá habilidades diferentes. Las picas tendrán una habilidad, los diamantes tendrán otros, corazones, etc. Después haremos daño, es decir, miraremos cuánto daño le hemos hecho al enemigo y si nos lo hemos cargado. Si nos lo hemos cargado, genial, si no, pues no tan bien. Bueno, continuaremos jugando. Y para terminar, recibiremos el daño que nos haya hecho el enemigo. Estas son las 4 etapas: jugar o pasar, resolver el palo, hacer daño al enemigo y recibir daño. Ahora bien, cuando jugamos cartas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues dependerá mucho de cada carta, ¿no? Del palo que tengan. Lo que sí que tendremos en común, lo que sí que se repetirá, es que los palos, pues corazones siempre harán lo mismo, picas siempre harán lo mismo, independientemente del valor de la carta. Entonces vamos a poner que, por ejemplo, jugáramos, ahora no tiene mucho sentido, pero como para poneros el ejemplo, jugáramos a nuestro amigo animalito con que es el A, que tiene un 1 de daño, por eso digo que no tiene mucho sentido, y que es de corazones. Con los corazones se le llama algo así como sanar el descarte, ¿no? Como algo así. Entonces lo que haría sería, vas al descarte, te coges tantas cartas como el valor de fuerza o como el valor de tu carta, las barajarías y las pondrías debajo de tu mazo. Claro, en este caso es un poco triste, porque el valor es 1, pero yo que sé, si fuera otra carta y el valor fueran 3,
¿vale? Pues las barajaríamos, también es triste, ¿no? Las barajaríamos y las dejaríamos debajo del mazo. El resto de cartas se quedarían en el descarte. ¿Qué más? Podríamos jugar también, por ejemplo, diamantes, ¿no? Podríamos atacar con diamantes. Los diamantes lo que harán será que todos los jugadores, por turnos, desde el jugador inicial, puedan coger tantas cartas como el valor. Tantas cartas de la posada como el valor de la carta. En este caso yo cogería una carta, el otro cogería otra carta, yo cogería otra y otro cogería otra. A menos que tengamos el mazo completo. Solo podremos hasta tener el máximo de nuestro mazo, que en el caso de los jugadores son 7 cartas, entonces podríamos hacerlo hasta completar las 7 cartas. Que tenemos el mazo completo, no se efectuará este efecto. Y después tenemos... ¿Dónde están? Estos me gustan a mí. Los tréboles. Los tréboles básicamente lo que hacen es que duplican su fuerza. O sea, tú tienes un 10 de tréboles, le metes un leñazo que no sabes por dónde le ha venido. O sea, le metes una con los 20 y otra con la onda expansiva. O sea, de verdad, la verdad es que los tréboles molan bastante. En este caso es que directamente te lo cargarías porque tiene un 20 de vida, entonces es bastante guay. Y finalmente tenemos las picas. Mirad qué épica es esta pica. Perdón. Las picas nos harán de escudo, es decir, restarán a la fuerza de nuestro enemigo, que en este caso el ataque es 5 o 10, entonces se quedaría en 5. Son acumulativas, entonces si yo juego una pica de 5, ¿vale? Recibo mi golpe, lo que sea, luego el compañero juega otra pica de 5, entonces directamente ya no podría hacerle daño. Y así iremos jugando, ¿vale? Iremos intentando cargarnos a los enemigos y pasaríamos a la siguiente fase, que es la de comprobar el daño y ver si nos lo hemos cargado. Vamos a poner el ejemplo con esto. Entonces veríamos, decimos, ay, a ver, ¿cuánta vida tiene? Vale, tengo tréboles que me duplican el daño es 10, entonces es 20, tiene 20 de vida, me lo he cargado. En este caso preciso, que damos justo la cantidad de daño justa, valga la redundancia, el guerrero al que nos hemos cargado pasaría al mazo de posada y podríamos jugar con él más adelante, que no está nada mal. En el caso de que no fuera exactamente lo mismo, yo qué sé, que la jugada sea un poco esta, ¿vale? Que con estas cartas en la mesa nos lo hemos cargado. Ay, no, sigue siendo lo mismo, espera. Soy demasiado precisa, vale. Entonces suponemos que nos lo cargamos con estas cartas, ¿vale? Las cartas van saliendo, lo que os decía, una en cada turno, pero vamos a avanzar el turno y estamos así. Entonces no lo cargamos, pero no es justo, no hemos ganado justo por 20 de golpe. Entonces simplemente se iría al descarte, ya no jugaría para nosotros, por decirlo de alguna manera. Una vez que nos hayamos cargado al enemigo, sea cual sea el escenario, pasaremos al siguiente, que pondremos por aquí. ¡Ea! Ahí lo tenemos. Siguiente enemigo. Y en este caso, pues el que haya destrozado al anterior será el primero en jugar carta para vencer a este. Es decir, el último que haya echado carta para ganar al anterior. Vale, eso está claro. Entonces, ¿qué pasa si no nos lo cargamos? ¿Vale? Vamos a retroceder en el tiempo y seguimos con este tío aquí y no nos lo hemos cargado. Pues lo que va a pasar es que nos va a hacer daño. Y el daño se paga de forma que nos tendremos que descartar de cartas por el valor de su golpe. En el caso de este, el ataque es de 10, entonces nos tenemos que descartar de cartas con valor 10. Yo porque tengo una carta con valor 10 ya me la descarto directamente, pero si no la tuviera, pues tendría que buscar entre mis cartas y descartarme. Y a lo mejor te puede pasar que no tienes exactamente 10 y te tienes que descartar de más valor, pero bueno, es lo que toca. A menos que, lo dicho, ya has jugado una pica de estas que nos dan escudo, en ese caso, pues el daño será reducido por suerte. Que vamos, o sea, que nos hacen daño y no nos podemos descartar de estas cartas, habremos perdido. Ya lo digo directamente, es una forma de perder. Que nos hacen daño y no podemos responder, nos han matado. Es lo que hay. Y ahora que ya sabemos cómo se pierde, pasamos a hablar un poquito de estas cartas más especiales. Vamos a hablar de los animales, de los compañeros animales y de cómo se juegan. Como os decía, los compañeros animales se pueden jugar junto con otra carta. Digamos que
de los únicos que se puede jugar contra. Me estoy pillando una mano de cartas de 37 cartas, pero es para hacer el ejemplo. Entonces podríamos jugar, por ejemplo, una carta así, ¿vale? Y jugarlo con nuestro compañero animal. En este caso lo que pasaría sería que sumaríamos el poder de los dos, el golpe de los dos, que en este caso serían 6, 5 más 1, los animales siempre tienen un 1 de fuerza, y también haríamos la suma, digamos, resolveríamos los dos palos, que en este caso pues, serían las picas y los corazones. Otra cosa que podemos hacer, aparte de jugar con los animalicos, que son monísimos y nos van a echar una mano durante la partida, es hacer combinaciones. Vamos a dejar esto de lado un momento y vamos a hablar de las combinaciones. Combinaciones es combinar dos cartas que tengan el mismo valor independientemente de su palo. También se resuelven los palos de la misma manera. Y en este caso pues sumaría, es decir, también tendríamos un 6 de daño en este caso. Si tuviéramos otro 3 podríamos jugarlo también e irían juntos. En estas combinaciones no se pueden añadir a los compañeros animales, que los compañeros animales solo pueden acompañar a otras cartas. Si tuviéramos el caso de que, bueno, no lo tengo, pero me da igual, si el caso fuera que las cartas de la combinación, o también se aplica en el caso de los compañeros animales cuando van acompañando otra carta, tuvieran el mismo palo, que ya os digo, no es el caso ahora mismo, pero si tuvieran el mismo palo, solo se resolvería el poder de este palo una vez, por decirlo así, no multiplica. ¿Nos entendemos? Bien. Y luego tenemos también para hablar de los comodines, que como os decía al principio no estarán en todas las partidas, depende del número de jugadores. Pero si están, lo que hacen es, los comodines, voy a apartar esto, que así está más claro. Los comodines se juegan solos y su función es hacer más débil al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jugamos, por ejemplo, si yo juego esta carta con este enemigo, una cosa bastante crucial es que si el enemigo tiene el mismo palo que la carta que hemos jugado, ese palo no le hace efecto, ¿vale? No sé si lo he dicho antes o no, pero no le hace efecto. En el caso de que tiremos el comodín, esta inmunidad se cancela, ¿vale? Inmunidad cancelada. Entonces pasaría a sí tener efecto su palo. Así que está bastante guay. Dejo los comodines un momentito para explicar una cosa muy rápida de lo anterior, que es que nunca podremos jugar cartas con más valor que 10. O sea, si la combinación de animal con otra carta es 11, esto no podremos jugarlo, ¿vale? Lo máximo que podremos atacar son 10. Continuamos con los comodines. Los comodines, además de quitar esta inmunidad a los palos, digamos, de la monarquía con sus palos, otra cosa que hace es que el jugador que ha tirado el comodín puede elegir cuál de los dos jugadores atacará después. ¿Vale? Normalmente jugaremos en orden, pero con el comodín puedo decir, oye, ataca tú, ¿vale? Esto no lo hemos hablado, pero es importante, la comunicación en el juego. Eso me lleva a la comunicación. Nosotros no podremos comunicarlos en el sentido de decir, no podremos decir si tenemos esta carta, si sí, si no, ¿vale? Solo podremos pues, decidir jugar o pasar. Y pasar hasta cierto punto, porque si ya han pasado todos los compañeros, a ti te toca. Entonces, son las únicas comunicaciones que podremos tener, pero no podremos explicar qué mano tenemos. Sin embargo, lo dicho, el comodín también rompe con eso y también hace que podamos comunicarnos, pero de una forma un poco sutil. No podremos decir qué cartas tenemos exactamente, pero sí podremos decir, oye, tengo buenas cartas, me va bien a mí. Entonces, en esta charla, pues el comodín dirá, vale, pues venga, tira tú, ¿vale? Y este sería un poco la explicación de los animales, los combos y los comodines, que son cartas un poquito diferentes y que varían algunas reglas de la partida. Y además estas cartas especiales también conocemos el turno, ya sabemos cómo se juega. Este es el tutorial, ¿vale? Lo que sí, al final del reglamento hay dos notas que os las voy a hacer yo ahora también en el mismo orden que el reglamento. Para empezar, una es sobre el tema de los guerreros, ¿vale? De los enemigos. Esto que os decía de si los matamos con la cantidad justa de golpes pasan al mazo de la posada y podemos jugar con ellos. Bueno, pues el reglamento nos cuenta que si estamos jugando con este enemigo, por ejemplo, su ataque será el mismo que era cuando nosotros nos estábamos enfrentando a él, que eso no está nada mal. Entonces, si tenemos una J en nuestro haber, tendremos un 10 de ataque, así de pam.
Si tenemos a la reina tendremos un 15 y si tenemos al rey tendremos un 20, o sea, tenemos ya todo ganado. O no, pero bueno, que no nos va mal. Y la otra nota es con respecto a los golpes, o a pasar, mejor dicho. Como os decía, la primera fase del turno, cuando juegas o pasas, si tú pasas, no te libras del golpe. O sea, puedes pasar, pero te llevas el golpe igualmente. Eso es importante y a tener en cuenta. Entonces llegamos, pues eso, al final de la partida. ¿Cómo se gana? ¿Cómo se pierde? Ganaremos cuando nos hayamos cargado hasta el último enemigo, ¿vale? Nos hemos cargado a toda esta gente de aquí. Hemos cargado a todos. La verdad es que da mal rollito, ¿eh? Los reyes dan como cosita, dan miedo. Sí, pues nos hemos cargado a todos. Entonces habremos ganado. Y perderemos si no podemos encajar los golpes, básicamente. Y eso es Regicide. Es un juego complicadete, es un juego que le vas a tener que dar al coco. Es un juego tenso, además, porque se pasa mal. Cuando empiezas a recibir golpes y no tal, vale, mucha tensión. Pero es divertido, los dibujos, la ilustración es una auténtica pasada y es la caña para jugar realmente con colegas, o sea que os lo recomiendo mucho. Pero es que además tiene este modo solitario, o sea que fantasía doble. Si estás solo también te lo puedes jugar y también te puedes enfrentar a toda la monarquía tú solito o tú solita. ¿Qué os ha parecido? Espero que haya quedado todo claro y nos vemos en el próximo tutorial.